Tome asiento, qué bueno es estar en la casa de papá. Qué bueno es poder bendecir en el nombre del Señor. Y qué importante lo que hicimos recién. Amén. Porque saben que ahí hace poquito fue Semana Santa, ¿no? Amén. Y bueno, y mucha gente espera quizás un año nuevamente para las Pascuas, ¿no? Y muchos se prohíben de comer cosas y comen pescado creyendo que eso es bueno, ¿no? Porque con eso llegan a la presencia de Dios, y muchos quizás dejan de escuchar un día música o dejan de ver la televisión. Y yo me acuerdo cuando éramos chiquitos, no vaya a prender la tele ni escuchar música ni nada por el estilo, estaba prohibido. Nuestros papás nos prohibían, ¿no? Porque ellos también creían que con eso nosotros llegábamos a ser más buenos, porque un día dejábamos de hacer algo malo y allí ya Dios nos perdonaba, ¿no? Y bueno, y la gente espera un año muchas veces para esto, para acordarse de Cristo, de aquel momento que el Señor se entregó en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Y qué bueno que nosotros como hijos del Señor ya no tenemos que esperar ese año de las Pascuas, aleluya, porque no sé si usted sabe, pero las Pascuas comenzaron allí en el Éxodo, aleluya, antes que el pueblo del Señor, aleluya, salga de la esclavitud. Allí empezaron las Pascuas, aleluya, porque ¿qué sucedió en aquellos momentos? Aleluya, el Señor dio una orden, aleluya, porque el ángel de la muerte, aleluya, iba a caer sobre aquel lugar, y el Señor ordenó, aleluya, matar un cordero, aleluya, y no quebrarle ni un hueso ni nada por el estilo, y con su sangre tenía que usted pintar allí el umbral de su puerta. Y allí comenzaron aquellas Pascuas, aleluya, y la gente, wow, se acuerda de aquello, Pero qué bueno nosotros, aleluya, porque había una palabra, una promesa en aquellos momentos, aleluya, que el Hijo de Dios iba a venir a la tierra, aleluya, y se iba a entregar en un madero por cada uno de nosotros, y esa sangre iba a ser derramada por nuestras vidas, y así sucedió. Aleluya. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de que cuando queramos, aleluya, podamos celebrar y acordarnos de lo que el Señor hizo por nuestras vidas. Así que no espere un año, no espere un año a decir, wow, hoy voy a ser más bueno, dejo de comer algo, no voy a comer carne, voy a comer pescado, y así Dios me va a perdonar. No, aleluya, que todos los días podamos humillarnos en la presencia del Señor, que todos los días, aleluya, nos acordemos de aquel sacrificio que el Señor hizo por nuestras vidas, aleluya, y que con todo ese amor que tuvo, se entregó, derramó su sangre por nosotros, aleluya, y hoy estamos aquí celebrando y bendiciendo y glorificando su nombre. Amén. Y yo quiero compartir una palabra en esta noche, aleluya, que me ha venido en este tiempo, aleluya, hablando el Señor. Y miren, yo la verdad podría estar todavía en la isla pescando, ¿saben? El miércoles me fui a la isla y me podría haber quedado, pero ya cuando salí de mi casa, yo hablé con el pastor Domínguez y le dije, me voy, pastor, unos días, necesito, aleluya, salir, pero yo el sábado estoy aquí. Yo el sábado le dije, yo vengo porque yo voy a ir a la iglesia, a Garín, aleluya, y teníamos compromiso mañana también, así que quédese tranquilo que yo voy a estar. Amén. Y ayer a la tarde, llegaron un grupo de dos amigos, aleluya, allí a la isla del papá y el hijo, nos conocemos también hace mucho tiempo, y yo les dije, yo el sábado tengo un compromiso y me tengo que ir, así que acá está la llave, ustedes váyanse el domingo cuando ustedes quieran, pero yo me tengo que ir, aleluya. No tengo un compromiso con el hombre, pero tengo un compromiso con Dios, aleluya. El propósito de Dios quizás era que esté también en este día, en este lugar, predicando su palabra, hablando de un mensaje de salvación. Y saben, muchas veces nosotros decimos, bueno, no nos quedamos, total, un día más, no, el Señor no se va a enojar, seguramente que Dios no se va a enojar, aleluya, pero yo necesitaba estar en los negocios de mi papá, como dice el pastor Domínguez, le digo, ¿qué estaba haciendo en los negocios de mi padre? Dice el Señor, y es necesario que yo esté, aleluya, y qué bueno cuando podemos estar en las cosas del Señor. Dice la palabra del Señor, aleluya, allí en el libro de Lucas 31,
Aleluya. Lucas 22:31. No vamos a encontrar sino 31. Aleluya. Lucas 22:31. Dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: pero te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Aleluya. Que me conoces. Qué tremenda esta palabra. Allí estaba Pedro al lado de Jesús y Jesús le dijo en aquel momento: Pedro, quiero decirte algo. ¿Qué pasó? Aleluya. El diablo me ha pedido para zarandearte. Aleluya. Allí quizás en un momento de Pedro, quizás que estaba, quizás estaba firme o quizás estaba pasando un momento en su vida tremendo. Aleluya. Porque saben, el enemigo, cuando estamos allí quizás congregando, estamos firmes, estamos trabajando, aleluya, quizás el enemigo es allí donde se levanta contra tu vida. Es allí donde el enemigo quiere destruirte. Es allí donde el enemigo no quiere que vengas a la iglesia. Algo Él va a hacer, aleluya, en tu familia, en tu hogar, en tu economía. Él algo tiene que hacer, aleluya. Pero antes de hacerlo, tiene que pedirle permiso al Señor, aleluya. Antes de hacer algo, aleluya, el enemigo, el diablo, le tiene que pedir permiso al Señor. Amén. De poder tocar tu vida. Él es el que da la orden, Él es el que da el permiso. Y usted dirá: wow, qué malo que es el Señor. No, Él está probando tu vida. Él está queriendo saber qué haces. Él está queriendo saber si no estás firme, aleluya, en las cosas del Señor. Saben, yo el lunes, mire, tenía 18, depresión. Me fui al médico, aleluya. Me dijeron: tiene hipertensión aquí, tiene que comer sin sal, tiene que tomar la pastilla. Y quizás uno dice: wow, no, ya, ahora no voy a ir a la iglesia, ya está, no voy a poder cantar, no voy a poder zapatear, no voy a poder predicar porque quizás la presión me sube, aleluya. Pero yo sé que me tengo que cuidar quizás de la comida, pero no cuidarme, aleluya, de buscar a Dios, no apartarme de la presencia del Señor, no entregarle mi vida al enemigo para que el enemigo, aleluya, haga lo que quiera conmigo. Pedro estaba allí, aleluya, Pedro, y yo me acordaba cuando venía en el auto, yo me imaginaba, Pedro habrá sido como el pastor José. Claro. Y el pastor José es un hombre que tiene allí una templanza, un hombre que estuvo pasando momentos difíciles, que estuvo preso, que estuvo allí, aleluya, que fue una persona complicada en su vida. Y quizás Pedro era de esos hombres, por eso le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo donde tú vayas. Si tú tienes que ir preso, yo voy contigo. Tú estás dispuesto realmente, aleluya. Quizás le habrá dicho Jesús: ¿tú estás dispuesto? ¿Estás seguro de lo que estás hablando, Pedro? Porque a veces nosotros somos así. En un momento decimos: pastor, yo estoy contigo, pastor, yo voy contigo a donde tú vayas, pastor, cuenta conmigo, pastor, aleluya, si estás en problemas, llámame por teléfono, yo vengo. Pero en esos momentos, aleluya, cuando tú estás necesitando, en ese momento que quizás tú estás necesitando que alguien ore por tu vida, o que alguien esté al lado tuyo, aleluya, quizás lo llama por teléfono y ese que tú llamas dice: ay, pastor, ahora justo estoy haciendo, no puedo ir ahora. O quizás cuando necesitas que alguien esté al lado tuyo llorando, quizás contigo, clamándole a Dios, no está. Ese que te dijo: pastor, yo voy a todos lados contigo, pastor, cuenta conmigo, pastor, aquí estoy, los días de lluvia, de frío, no importa, aleluya, yo voy a estar a tu lado, pase lo que pase, yo voy a estar. Pero cuando el gigante se levanta, cuando la tormenta se levanta, aleluya, ese que te dijo que iba a estar no estaba, ese que te prometió, aleluya, que aún en medio de la tormenta él iba a estar no estaba.
En un momento dice la palabra del Señor, aleluya, que Jesús, aleluya, mandó a sus discípulos a que se suban a la barca, aleluya, y Él se quedó a despedir a la gente. Y cuando los discípulos subieron a la barca, una gran tormenta se levantó, aleluya, y allí quizás en los discípulos entró una desesperación, una desconfianza de que la barca se iba a romper, de que la barca, aleluya, quizás se iba a dar vuelta, aleluya, que todos iban a morir. Pero en aquellos momentos el Señor los vio, que estaban corriendo peligro, aleluya. ¿Y qué hizo el Señor? Empezó allí y empezó a andar sobre el mar. Y se acercó a la barca. Y aquellos, cuando vieron que algo aparecía, aleluya, desconfiaron y tuvieron miedo en su corazón. Pero el Señor, aleluya, allí les habló. Y a un Pedro que estaba en la barca le dijo: Señor, si eres tú, aleluya, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: Pedro, ven, camina. Aleluya. Y Pedro se bajó de la barca, pero en ese lugar todavía la tormenta existía. Aleluya. Yo me lo imagino a Pedro, quizás un rayo, quizás una ola, no sé. Lo sacó del enfoque de la mirada del Señor y Pedro empezó a hundirse. Aleluya. Sus amigos que estaban con él, aleluya, ninguno se tiró al agua. Nadie le tiró un salvavidas. No había nadie en la barca que se anime a tirarse al agua para sacar a Pedro. Aleluya. Solamente Jesús extendió su mano. Solamente Jesús estaba ahí, aleluya. Extendió su mano y sacó a Pedro del agua. Y Pedro le decía: yo voy a todos lados contigo. Yo voy a donde tú vayas. Aún si tú mueres, yo voy a estar. Aleluya. Es que me crucifiquen a mí, que decía Pedro. Aleluya. Qué tremendo. Qué tremendo, porque así son las cosas del Señor. Qué tremendo, aleluya, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es allí cuando quizás nos encontramos solamente con el Señor. Es el único que puede ayudarnos. Pero dice que el Señor, aleluya, cuando el diablo le dijo: quizás dámelo a Pedro un ratito, yo no quiero probar. ¿Cuánto hace que Pedro está contigo? Y ya vamos a cumplir 3 años. Ya Pedro hace 3 años que está conmigo. Ya Pedro que anda, mira, Pedro va a ser tremendo. Aleluya. Pero cuando el enemigo se levanta, hay que ver si Pedro era tremendo. Amén. Hay que ver si Juan era tremendo. Hay que ver si todas esas cosas que le prometemos a Dios las hacemos realmente. Hay que ver, aleluya, si quizás una fiesta no nos llama la atención y nos aparta del camino del Señor. Hay que ver que quizás, aleluya, algo que empiece a suceder hace que empecemos a negar al Señor con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra mirada. No solamente lo negamos al Señor, aleluya, diciendo, como decía Pedro, no lo conozco. Todas las cosas que hacemos en nuestra vida quizás hacen que neguemos al Señor. Aleluya. Cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo caminamos. Aleluya. Tenemos que demostrar que somos hijos realmente. Que si le decimos: Señor, aquí estamos, Señor, aquí nosotros estamos firmes. Aleluya. Queremos pelear la buena batalla, Señor. Somos tus guerreros, Señor. Aleluya. Somos, Señor, Padre, tus hijos. Aleluya. Somos más que vencedores contigo. Pero allí cuando está el gigante, aleluya, los guerreros empiezan a retroceder. Como Goliat cuando apareció, estaba todo el ejército, eran bonitos los soldados, eran fortachones, tenían buenos escudos, buenas espadas, buena ropa, aleluya. Pero se presentó el gigante, aleluya, y todos dijeron: no, nosotros no te conocemos, vos, al rey no. Pero apareció un pequeño llamado David, que nadie lo conocía. Un guerrero, aleluya, que se preparó en el campo con las ovejas, matando leones, aleluya, y lobos con sus manos. Ese pequeño con su onda solamente, aleluya, derribó al gigante porque Dios estaba con él. Gloria a Dios. No es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu del Señor. ¿Cómo vencemos la tormenta? Cuando estamos buscando al Señor, cuando estamos firmes en las cosas del Señor, aleluya, cuando estamos realmente, aleluya, allí doblando nuestras rodillas, clamándole al Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero también cuando hay otros que están clamando por nuestras vidas, porque saben lo que dice, que el Señor le dijo: pero yo he rogado por ti, aleluya, para que tu fe no falte. Aleluya, aún Jesús le decía: Pedro, aleluya, yo sí estoy contigo, yo sí que no te voy a fallar, yo sí que voy a
doblar mis rodillas y voy a hablar por ti, voy a clamarle, aleluya, por ti, para que tu fe no falte. Yo me llamo Jesús, yo soy el que no miente, yo soy el que no falla, aleluya. Ese Jesús le decía a Pedro, quédate tranquilo porque yo estoy orando por tu vida. Amén. Los hombres te van a fallar, las mujeres te van a fallar, aún tus hijos te van a abandonar, aleluya. Amén. La Biblia dice, padre, madre, te dejarán, mas yo no te dejaré. Aleluya. Gloria. Muchos van a dejarte y muchos van a abandonarte. Y muchos, aleluya, te darán vuelta a la espalda. Pero yo no te abandonaré, dice el Señor. Yo no te dejaré, yo siempre estaré contigo. Yo siempre clamaré, aleluya, por tu vida. Porque la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, que se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Ese abogado es el que está clamando por ti. Ese abogado es el que está sacando la cara por ti. Aleluya. Ese abogado es el que no te va a abandonar. Ese abogado fue el que un día se entregó en una cruz. Aleluya. Y hoy está teniendo la gracia del Señor de que puede participar de la sangre de su cuerpo. Aleluya. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya. Él es el que rompe las cadenas, hace que los yugos se pudran por su presencia maravillosa. Por eso te digo, cuando a veces creemos que wow, ya estamos listos, ya estamos para salir, ya estamos para avanzar, aleluya. Es donde el enemigo, aleluya, se levanta contra nuestras vidas. Es allí donde más tenemos que buscar a Dios. Es allí donde más tenemos que clamar a Dios. Es allí, aleluya, donde no tenemos que descuidarnos, aleluya, porque Él está dispuesto a destruirte. Él está dispuesto, aleluya, que no vengan más a la iglesia. Él está dispuesto quizás a que te pelees con tu mujer, con tus hijos, que abandones todo. No, aleluya, no permitas que eso pase. Es allí donde más tienes que buscarlo. Es allí donde más tienes que golpearle la puerta al Señor, porque Él dice que al que golpea le abre y al que pide le da. Amén. Pero a veces hacemos lo contrario. Allí en medio del problema es donde abandonamos. Allí en medio de la dificultad, aleluya, donde no queremos hacer nada. Yo no voy a ir a la iglesia, yo no puedo. Ya pasé un tiempo, aleluya. Y esta situación, aleluya, me desborda. Y abandonamos las cosas de Dios. Aleluya. Y Pedro allí, ese hombre que tenía la espada quizás en su mano, preparado en un momento para pelear por el Señor. Ese Pedro, aleluya, que estaba allí dispuesto a morir. Ese Pedro que estaba allí, aleluya, dispuesto a ir preso con el Señor. Le dijo el Señor: Pedro, para un poquito. Pedro, para. Porque te digo que antes que el gallo cante hoy, aleluya, tú me vas a negar 3 veces. No, mentira, Señor, no lo haré. No, yo no. Si yo siempre estuve contigo, no. He visto los milagros que tú haces, las maravillas que tú haces, Señor, ¿cómo te voy a negar? Pero como le decía antes, muchas veces nos negamos al Señor. Aleluya. Con nuestro pensamiento, con nuestro hablar, con nuestra mirada. Mire, yo allí en la isla me acordaba todos esos tiempos que iba a la isla y nos emborrachábamos. Hoy bajaba un hombre de la lancha y le decíamos, bajaba una damajuana de vino y le decíamos nosotros, ¿cuántos días se va a quedar? Como 10. Nosotros le decíamos, nosotros una damajuana nos duraba un día. Y usted viene 10 días y con una damajuana nada más, le decíamos, ¿veo? Nosotros nos tomábamos 10 damajuanas. Si éramos 10 días, éramos 10 damajuanas. Claro. Y cigarrillo ni hablar. Pero qué bueno, que uno puede cambiar su vida, qué bueno. El otro día, ayer lo llamaba el chico antes de venir y yo le decía, Gastón, trae un bidón de agua, porque nos estamos quedando sin agua. Y uno agarró de los que estaban ahí, que no está convertido todavía, dice, todos nos entregamos al Señor. Ahora digo, aleluya, lo dije yo. Claro, ¿eh? Si uno toma agua, todos toman agua con jugo ahora. Ya se terminó el alcohol. Aleluya. Y eso hace que
Aquellos que un día te veían quizá al mediodía ya medio tumbado, borracho, después que terminase el asado y me iba a dormir a las 7, yo dormía a las 7 en cualquier lado. Me tiraba arriba un muelle ahí y dormía a las 7 sin problema. Aleluya. Pero qué bueno es que la gente vea ese cambio. Qué bueno que la gente vea, aleluya, que aquel que estaba perdido hoy está allí en las cosas del Señor, aleluya, que su vida ha cambiado, que su vida ha sido transformada, aleluya, y que por más que los otros se fumen o tomen, aleluya, uno está ahí, aleluya, pero no se contagia. ¿Por qué? Aleluya, porque ya estamos bastante crecidos en el Señor, aleluya. Quizás no le voy a decir que el enemigo no se va a levantar, aleluya, porque quizás también se levante contra nuestras vidas, aleluya. Pero ya tenemos una herramienta, aleluya, y la herramienta más poderosa que nos dejó el Señor es la oración, aleluya. Y allí nomás empezar a buscar del Señor, aleluya. Y quizás si tienes algún hermano de esos que están firmes, que decirle, wow, pastor, puede orar por mí, vamos a orar juntos porque me está pasando esto. Nosotros en el grupo de los pastores, aleluya, tenemos allí siempre, hay alguno que manda un mensaje, vamos a orar porque este está enfermo, porque está pasando por esta necesidad, este problema. Y aún en ese grupo hemos visto tremendas cosas que ha hecho Dios. Niños que han salido del hospital de un día para el otro sanos. Personas sanadas, aleluya, de cáncer. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres se unieron a orar por algo específico, por algo, aleluya, que está sucediendo quizás en la vida de alguna persona, y nos unimos en la oración y decía, hoy la palabra del Señor, si el pueblo del Señor se humillare, buscar su rostro y clamamos, aleluya, ¿qué va a sanar? ¿Qué va a hacer el Señor? Va a sanar ¿qué? La tierra. Pero por eso la tierra está desordenada y está como está. Porque lamentablemente, aleluya, ¿se imagina si la iglesia se uniera en un clamor, si la iglesia se uniera, aleluya, a buscar de la presencia de Dios, aleluya, lo que Dios haría? Pero lamentablemente es muy difícil. Muchos serán llamados, pocos los escogidos, dice la palabra del Señor. Pedro estaba allí, aleluya, con el Señor, al lado del Señor, prometiéndole fidelidad eterna, prometiéndole, Señor, no te voy a abandonar, yo quiero ir preso contigo, yo quiero morir contigo. Y ojalá que cada uno de nosotros aprendamos a morir, aleluya, como Pablo, que podamos morir, aleluya, en el Señor y arrancar todo aquello, como decía nuestro hermano, aleluya, humillarnos y arrancar toda esa vieja vida de nosotros, sacarnos ese viejo hombre, esa vieja mujer, aleluya, y poder realmente decirle, Señor, yo soy tu hijo, aquí estoy, aleluya, yo quiero, Señor, ser usado por ti. Si bien Pedro, aleluya, después fue un hombre tremendo en las manos del Señor. Pedro dice que pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Amén. Pero el enemigo también se había levantado contra Pedro. Y aún se seguía levantando. Dice que los enfermos los sacaban a la calle cuando Pedro pasaba, aleluya, y los enfermos eran sanos. Pero Pedro en un momento cayó preso por predicar el evangelio. Y no dijo Pedro en la cárcel, bueno, Señor, acá estoy preso por culpa tuya. Aleluya, hacete cargo. No. Había una iglesia que estaba clamando por Pedro. Había gente que clamaba por Pedro. Pedro en la cárcel por predicar la palabra. Aleluya. Y un ángel del Señor apareció donde estaba Pedro y lo libró. Aleluya. Qué tremendo las cosas que hace Dios con nosotros. Qué tremendo lo que Dios hace con aquellos, aleluya, que nos ponemos en su mano, que trabajamos. Aleluya. Que realmente nos consagramos al Señor. Dios hace cosas grandes. Y Dios quiere hacer cosas grandes contigo y conmigo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere, aleluya, realmente que seamos hombres y mujeres de bendición. Hombres y mujeres prosperados. Yo siempre digo que a veces hay cosas que no suceden en nuestra vida por culpa de nosotros. Hay cosas que nosotros estamos trabando.
Hay cosas que todavía, ¿vieron? Está ahí como que quiere arrancar, no arranca todavía. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestras vidas que todavía tenemos que dejar o que tenemos que aprender. Aleluya. La Biblia dice, te bendeciré y serás de bendición. Amén. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Amén. Dios te va a dar de gracia. Amén. Y cuando nosotros aprendemos a dar con amor y con misericordia, cuando nosotros aprendemos realmente a sembrar en las cosas del Señor, aleluya, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Amén. Sea dinero, sea lo que sea, Dios lo va a hacer. Y quizás a veces pasamos por necesidad y por problemas porque le hemos cerrado el corazón y la mano a Dios. Bendito Dios. Y este es un tiempo, aleluya. Y yo no le estoy hablando de dinero porque no me importa el dinero. Yo no predico por plata. Pero a veces, aleluya, hay actitudes en nuestra vida que tenemos que abrir nuestra mano, nuestro corazón, ayudar a otras personas. Aleluya. Y vas a ver lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida. Vas a ver la bendición de parte de Dios. Yo el otro día contaba, aleluya, allí en la iglesia de Moreno, del pastor Emilio, que después de aleluya de yo empezar a sembrar en Santiago del Estero, y no le estoy hablando de soja, ni trigo, ni nada por el estilo, porque Dios me dio una orden de empezar a sembrar en un comedor de niños que estaban cantando, aleluya. Cuando yo empecé a sembrar allí, Dios rompió, aleluya, quizás lo que estaba atando mi economía, lo que estaba atando, aleluya, que no se podía desatar, Dios lo empezó a desatar porque, aleluya, esa palabra que Dios me entregó, aleluya, y no fue un hombre que me vino y me dijo, no, usted tiene, no, fue Dios mismo, aleluya, que me dijo, ahora tienes que hacer esto. Y yo me peleé esos 3 días con Dios, aleluya. Porque yo decía, Dios, estás loco. ¿Cómo me vas a mandar a hacer esto si yo estoy igual que antes? Vine de Santiago con la misma plata que tenía. No es que vine millonario de Santiago del Estero. Pero que Dios empezó a bendecir mi vida. Dios empezó a transformar mi vida, ¿saben? Y yo le contaba, miren, la verdad. Le decía, mi esposa a veces me reta y me dice, no te compré más zapatillas, no tenés dónde ponerla. Aleluya. Y no lo digo para vanagloria de nada. Lo digo, ¿saben por qué? Aleluya. Porque me gusta que lo mismo que nos está pasando a nosotros, quizás le pase a usted. Que la misma bendición, aleluya, que quizás estamos teniendo nosotros, usted también la pueda tener. Aleluya. Pero se obtiene con obediencia. Se obtiene, aleluya, si realmente le entregamos nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Y en ese primer viaje a Santiago del Estero me compré camisas que ya estaban usadas para viajar. Me las compré allí en la compra y venta de ropa. Aleluya. Y usted dice, wow, el pastor usaba camisas usadas, sí. Porque no tenía tantas para viajar y me compré unas cuantas que en aquel momento valían, no sé, 5 pesos, 10 pesos. Aleluya. Pero ahí estaban muchas archivadas porque Dios empezó a bendecirme y pude comprarme camisas nuevas. Y pude comprarme ropa nueva. Gloria a Dios. Y pude hacer un montón de cosas, aleluya, que antes la tenía parada, detenida. Aleluya, ¿por qué? Porque no había aprendido a escuchar la voz de Dios. Pero estaba allí, en su mejor quizás momento al lado de Jesús. Pero el diablo quería pegarle una zarandeada. Y el Señor no le dijo que no. A Job le pasó lo mismo. Job tenía de todo. Tenía plata, tenía oro, tenía ropa, tenía camello, tenía ovejas, tenía hijos, tenía de todo. Tierras, millonario, sin problemas, sin dificultades. Y vino el diablo y le dijo, ¿sabe por qué te adora este? Porque tú le diste todo. ¿Sabe por qué te adora este? Porque este tiene todo gracias a ti, por eso te adora. Déjamelo que lo toque un ratito. Déjamelo que le pegue una zarandeada a ver qué hace. Y el Señor le dijo, ahí lo tienes. Mi siervo Job. Decía el Señor, ahí está. Yo en este sí confío, en Job sí o sí confío. Este no me va a negar. Este sí que no me va a negar. Y se lo entregó.
Y pasó las penalidades más grandes, Job. Perdió hijos, perdió casa, perdió tierra, perdió animales, perdió todo. Pero no negó a Dios. Aun cuando todos le decían, negalo, negalo. Su esposa venía y le decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a soportar esta enfermedad? ¿Hasta cuándo? Entregate, aleluya. Maldecía a tu Dios, aleluya, y dejate morir, le decía. Sus amigos, aquellos que un día quizás vinieron y le decían, nosotros estamos contigo, Job. Nosotros vamos a estar aún cuando esté en un problema. Le decían, morite, Job, mejor, aleluya. Dejar de sufrir. Como dicen algunos, pare de sufrir. Pero Job no se entregó. Job no negó al Señor. Aleluya. Y Dios le devolvió, aleluya, mucho más de lo que él tenía. Todo lo que el enemigo le había robado, el Señor se lo multiplicó. Aún le dio hijos, aleluya. Aún le dio oro, le dio plata. Todo se le dio al Señor, aleluya. Por cuanto no negó al Señor, Dios lo bendijo. Por cuanto no negó a Dios, aleluya, Dios hizo grandes cosas con su vida. Por cuanto tú no niegues a Dios, Dios, aleluya, Dios va a restaurar tus hijos, Dios va a restaurar tu familia, Dios va a restaurar tu economía, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Por no negar a Dios solamente, aleluya, verás la gloria del Padre cayendo sobre tu vida. Solamente el Señor dice, si tú no me niegas, yo estaré contigo. Aún en la tormenta mis manos estarán extendidas para rescatarme. Aleluya. Y quizás en esta noche viniste con problemas, dificultades y estás aquí. Y Dios quiere decirte algo a través de esta palabra. Que Él está dispuesto a ayudarte. Está dispuesto a bendecirte. Wow, Señor, te he negado tantas cosas, te he negado tantas veces. Dice que Pedro, aleluya, en un momento lo arrestaron a Jesús, aleluya, y lo iban llevando, y allí dice que Pedro se paró en un lugar donde había fuego, quiso calentarse un poco, aleluya, pero allí dice que una mujer, aleluya, lo reconoció. Una criada, aleluya, al verlo le dijo, cuando él estaba sentado al fuego, él le dijo también, estaba con él. Y aquel le dijo, pero él negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. ¿Quién es este que están llevando preso? Yo no estuve nunca con él, no sé quién es. Pero aún a Pedro, Dios lo ha bendecido tremendamente. ¿Por qué? Porque en el peor momento, dice que cuando Pedro, aleluya, después de haberlo negado 3 veces y el gallo cantó, Pedro salió fuera y él lloró amargamente por lo que había pasado. Y quizás en ese lloro Pedro se arrepintió. Y quizás en ese lloro Pedro se humilló en su presencia y le dijo al Señor, Señor, perdóname, límpiame, cámbiame, transfórmame. Aleluya. Y es el Señor el que está diciendo en esta noche, yo quiero cambiarte, yo quiero transformarte, yo quiero hacer de ti una vasija, aleluya, para usarte, para que todos vean, aleluya, lo que eres. Yo quiero que seas como ese Job, aleluya, que no me ha negado. Yo quiero, aleluya, bendecirte como bendije a Job. Yo quiero bendecirte. Pero tenemos que estar dispuestos. Tenemos que decirle al Señor, vamos, Señor, aquí estoy. Aleluya. Que aunque se levante el gigante, aleluya, tú sientas y sepas que Dios está detrás tuyo. Que Él te está cubriendo, que Él está protegiéndote. Que cuando camines, aleluya, dice el Señor que pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. Pasaremos por las aguas, no nos anegaremos, aleluya, porque Él está con nosotros. Que en esta noche y a partir de hoy podamos estar seguros, aleluya, de que Él está. Que no menguemos, que no dejemos, que no abandonemos por problemas, por circunstancias, por enfermedad. No le digo que si está internado en un hospital venga a la iglesia. Pero a veces nos pasa alguna cosa, un dolor de muerte, dejamos, tómese
un antrón, no sé, no sé, algo. Y véngase a la iglesia. Véngase a la iglesia, porque aquí es donde Dios va a hacer algo en su vida. Véngase a la iglesia, aleluya. Llueve, pastor, hoy llueve. Véngase a la iglesia igual, aleluya. Porque el Señor está aquí, lo está esperando. No abandone, no deje, aleluya. Póngase de pie en esta noche. Aleluya.